Hola, buenas tardes. Como ya dije ayer, hoy iba a hablar de la guerra de Cuba. Me he preparado un poco un guioncito para hablar de esta guerra, un poco en profundidad, porque me interesa, es un tema que me interesa. Como supongo que ya sabréis, es algo bastante conocido en España todavía a día de hoy. En 1898, un año después de la muerte de Cánovas aproximadamente, hubo una guerra en Cuba que todavía era española, llevaba 400 años siendo española y como consecuencia de esa guerra, pues bueno, una guerra con Estados Unidos. Como consecuencia de esa guerra, pues Cuba dejó de ser española, pero no solo Cuba, también Puerto Rico, que tenía también 400 años de hispanidad, y también las Islas Filipinas y otros enclaves de los que ya hablaremos. Yo cuando iba al instituto a mí me vendieron esta guerra como la humillación definitiva, como el ridículo por parte de España, un país atrasadísimo enfrentándose a una superpotencia y no es cierto, no es cierto. ¿Vale? Ahora voy a intentar dar algunas de las claves de esta guerra, tanto en el plano naval como terrestre, y un poco todo el contexto que envuelve a la guerra de Cuba de 1898. Fue una guerra que duró varias semanas, no duró más, porque se resolvió todo muy rápidamente. Y España tuvo que luchar no solo contra Estados Unidos, sino contra otros adversarios que actuaban desde la sombra, que ya vais a ver quiénes son. Bueno, Estados Unidos venía cargando las tintas sobre el tema de Cuba desde bastantes años antes de que estallase la guerra. Desde que termina la guerra de secesión americana en 1865, Estados Unidos se está proyectando como una potencia colonial, una potencia con intereses imperialistas, ¿vale? Y los ámbitos en los que quiere extenderse Estados Unidos son fundamentalmente el Caribe y el Pacífico. Y en el Caribe choca con los españoles, porque ahí está Cuba, está Puerto Rico, están ciertas posesiones españolas. Luego también hay posesiones británicas y francesas, pero con esos no se meten, ¿no? Con esos no se meten, ¿vale? El problema que tiene España es que es un país anticuado, es un país lejano, está muy lejano de Cuba para defenderla, es un país que, bueno, con serias dificultades para defender el imperio colonial que todavía tiene. Imaginaos, Filipinas, ¿dónde le queda? Filipinas a España. Si tiene que ir allí, hasta allí a defenderla, pues se le complican las cosas. Cuba está justo al lado de Estados Unidos. Solo tiene que dar un pasito para atacarla. Sin embargo, España pues tiene que cruzarse el Atlántico. Entonces Estados Unidos veía que España, aunque era un país europeo, que tenía hasta cierto punto una marina, un ejército de tierra, desconocía en buena medida el alcance del poder de España en ese punto, pero era un país lejano y un país que tenía un imperio disperso, por decirlo así, disperso del núcleo del poder. Y sin embargo ellos estaban allí, estaban justo al lado. La economía cubana era fundamentalmente el azúcar y Estados Unidos era el principal cliente de Cuba. Casi todo el azúcar que se vendía era para Estados Unidos. Entonces tenía intereses económicos también en la isla. Era una isla que, como ya digo, daba beneficios económicos. Era una isla estratégicamente necesaria para Estados Unidos porque tener bases europeas justo pegando a su costa no le gustaba a Estados Unidos, ¿no? Entonces estaban ya dándole vueltas a cómo hacerse con Cuba. Estamos hablando de la época del imperialismo entre las potencias occidentales, europeas, Estados Unidos y Japón. Están desarrollando el imperialismo por todo el globo y necesitan hacerse con enclaves para explotarlos, para explotar sus recursos económicos, para asentar bases estratégicas
y para, bueno, en otros casos también para trasladar población ahí, para colonizarlas con su población, que no es el caso de Cuba, pero bueno, también podría haber sido ese caso, pero no es ese caso. El caso es que había muchos intereses estadounidenses detrás de Cuba y Estados Unidos va a desarrollar una política de acoso sobre España y Cuba. Primero pidiéndole que renuncie a Cuba, que no puede defenderla, que las guerras que tiene, porque España está teniendo una serie de conflictos en Cuba muy dolorosos. 1868, 1878, una guerra en Cuba. En 1895 empieza otra guerra de independencia en Cuba, que no va a llegar a independizarse porque no tienen fuerza para enfrentarse con el ejército español, pero el ejército español tampoco tiene fuerza para someter a los rebeldes. Entonces es una guerra estancada. Y Estados Unidos está viendo todo eso y está empezando a hacer propaganda, manipulando la realidad, aclamando a los rebeldes cubanos, lo valientes que son, lo crueles, despiadados y traicioneros que son los españoles, ¿no?, con los cubanos. Y bueno, la prensa amarillista americana va a estar continuamente metiendo caña en ese aspecto, ¿no? La potencia, o bueno, la potencia venida menos española, católica, retrógrada, absolutista, autoritaria, aplastando cruelmente a los pobres cubanos, ¿no? Eso es el día a día de la prensa estadounidense. Finalmente, Estados Unidos va a pretender comprar la isla de Cuba a España el 25 de enero de 1898. Hay una oferta por 300 millones de dólares para comprar Cuba, ¿vale? Unos meses antes de la guerra, una oferta para comprar Cuba, a la que Sagasta, que es el que está en esos momentos en el gobierno español en esos momentos es de los liberales, va a responder que es una oferta humillante para España, ¿no? Pedir a España que les entregue Cuba, que es como una parte de su cuerpo, del cuerpo español, por una miserable suma de 300 millones, ¿no? Entonces Sagasta se niega radicalmente a vender Cuba y se niega a cualquier solución de entrega de la isla a Estados Unidos. Lo que no deberían de haber llegado a ese punto, ¿no? Las autoridades españolas no deberían de haber llegado a ese punto. Por esas fechas, el gobierno español le concede autonomía a Cuba, ¿vale? Cuba pasa a ser, de ser una colonia, a ser una autonomía de España. Pero eso había que haberlo hecho mucho antes. Mucho antes. Y no realmente una autonomía así por encima, entre comillas, como hizo el gobierno español, sino haberle entregado una autonomía real, con un gobierno cubano, con unas leyes cubanas, incluso con una constitución cubana, pero dentro un poco de la gran familia hispánica, por decirlo así, dentro de del gobierno español, sin necesidad de deshacerse de la isla. Y lo mismo haber hecho con Filipinas, con Puerto Rico, ¿no? Una especie de Commonwealth, como hicieron los británicos, poco después, en 1931, darle autonomía a las colonias bajo una corona, la corona española, pero sin alargar esa situación hasta que todo estallase, ¿no? Como ocurrió. Es decir, Canadá sigue teniendo a la reina de Inglaterra como jefe de Estado, ¿vale? Entonces, España podía haber hecho eso y no deshacerse de Cuba. Pero se mantuvo la política de mis cojones y yo, que es la política, bueno, una política de la que todavía se habla en España, a veces todavía se habla, se escucha. Aquí gobierno yo por mis pelotas y cosas así, chorradas de esas, que terminan pues como terminó este caso, ¿no?, de la guerra de Cuba. Vale, España se negó a vender la isla, se negó a concederle una autonomía amplia, se negó a concedérsela a Puerto Rico, a Filipinas, ¿no? Quería mantener el imperio todavía bien sujeto. Y al final, pues bueno, pues acabó pagando la soberbia, la acabó pagando caro. Pero bueno,
Estados Unidos también pagó cara a la soberbia, porque se quiso hacer con ese mercado del azúcar de Cuba una base fuerte en el Caribe, etcétera, y la mantuvo unas décadas, pero luego llegó Fidel y les dieron por saco, ¿no? Como dice la canción, entonces llegó Fidel, ¿no? En el 59, 1959, a Estados Unidos se le acabó el sueño cubano. Y en Filipinas le estalló una guerra contra los independentistas filipinos. Vamos, que a Estados Unidos se le lió también por todos lados. No penséis que le salió todo bien. Pero, bueno, ¿qué pasó en esta guerra? Estados Unidos estaba buscando un casus belli para enfrentarse con España. No podía simplemente declarar la guerra así como así. Hay que buscar un motivo para la guerra de cara a la opinión internacional de las potencias europeas, sobre todo europeas. Entonces, ¿cuál va a ser ese casus belli? Bueno, muy astutos, son descendientes de los ingleses, recordémoslo. Vienen de los ingleses, entonces son muy astutos en esas cosas. Enviaron un crucero, el Maine, al puerto de La Habana. Los españoles, en respuesta, enviaron el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Pero los españoles no sabían la que tenían pensado los americanos. Que cuanto más se ha investigado sobre el tema, más se ha coincidido en que fue una situación provocada por el gobierno de Estados Unidos. Y es que una noche el crucero Maine voló por los aires. Y el gobierno americano y toda esta prensa amarillista, vamos, perdió el culo por acusar a España de haber volado el crucero americano. Los españoles rápidamente dijeron, no, nosotros no hemos ido. Los americanos dijeron, bueno, habrá que hacer una investigación del caso. Hubo dos investigaciones, la española y la americana. La española dijo que la explosión del crucero había venido de dentro del crucero. Los americanos decían que había sido provocada por los españoles desde fuera. Actualmente, y ya desde hace mucho tiempo, desde poco después de la guerra, ya casi todo el mundo, incluido investigadores americanos, coinciden en que la explosión vino desde dentro del crucero. Es decir, que fue provocada. Y murieron varios cientos de marinos americanos en esa explosión. Pero el gobierno estadounidense ya tenía el motivo para declararle la guerra a España. Los españoles nos han atacado en su puerto. Ya tenían el casus belli. Para un poco justificarse delante de la opinión europea. Y así fue que el gobierno americano, el 20 de abril, le dio un ultimátum a España para vender la isla por 300 millones y si no ir a la guerra, y Sagasta dijo que nada, que España lucharía por Cuba. Y el 21 de abril Estados Unidos declaró la guerra a España. Y ahí empezó la última guerra colonial española, bueno, la anteúltima, porque luego hubo otra guerra en Marruecos. Más absurda. La de Marruecos es más absurda, porque en Marruecos no había lazos culturales que defender. En Cuba sí, ¿no? Y Cuba desde ese momento, bueno, no es que con los españoles fuese un lugar maravilloso, pero vamos, desde entonces tampoco le ha ido demasiado bien. Estalla la guerra va a tener varios frentes, bueno, varios escenarios, que va a ser en Filipinas y en Cuba. Yo me voy a centrar en el cubano hoy, voy a hablar del escenario cubano, que es igual el más interesante. Bueno, la clave de esta guerra al final es conseguir mantener desde España una conexión con Cuba. Y para tener esa conexión hace falta una marina de guerra, una flota de guerra. Estados Unidos la tiene muy próxima y España la tiene más lejana, pero bueno, enseguida está en Cuba, ¿no? La marina de guerra española. ¿Y de qué marina de guerra estamos hablando? Porque a mí me enseñaron que los barcos españoles eran barcos de madera, eran casi como cáscaras de nuez que se enfrentaron con cruceros acorazados americanos. Eso es lo que a mí me enseñaron en la escuela, y es una absoluta mentira. Una absoluta mentira. España tenía una flota moderna. Igual no había previsto lo que se le venía encima, pero tenía una flota moderna. Igual insuficiente para
el tamaño de los enemigos que tenía enfrente, pero desde luego no eran cáscaras de nuez. España, la flota que destacó en Cuba, fueron, lo tengo aquí anotado, cuatro cruceros acorazados perfectamente modernos para su tiempo y 2 destructores. Los destructores eran tecnología punta en aquella época. La Marina americana no tenía destructores, la española tenía 2. Se los había encargado a Reino Unido, que era la que tenía que producir los destructores, pero misteriosamente solo le entregó a España 2. Le faltaron de entregar 3. Se retrasó la fabricación de esos destructores. ¿Por qué ocurrió eso? No lo sabemos. Ya os he dicho que España se enfrentó a más rivales aparte de Estados Unidos. Y Gran Bretaña fue el otro gran rival de España en esta guerra. ¿Por qué lo digo? Bueno, Gran Bretaña era la primera potencia mundial en ese momento. Tenía un imperio colonial extraordinario, tenía la flota más poderosa del mundo y era un país, pues, con una economía muy potente. A Gran Bretaña no le interesaba que España mantuviese o tuviese las Filipinas y Cuba. ¿Por qué? Tampoco le interesaba para cogerla a ella, Gran Bretaña tampoco iba a mover pieza para luchar contra España en esas circunstancias. Sobre todo pues, porque no porque tuviese miedo a España, que no era rival para Gran Bretaña, pero atacar España por parte de Gran Bretaña podía suponerle un conflicto con Francia o con Alemania, y Gran Bretaña no quería llegar a eso. Entonces, a Gran Bretaña le interesaba que a España le quitasen Cuba y Filipinas, porque si no se lo quitaba Estados Unidos, pues se lo acabaría quitando o Francia, o Alemania, o Rusia, u otra potencia de nivel mundial. España era una potencia muy secundaria ya. Y Gran Bretaña tenía miedo a que esas colonias acabasen en manos de rivales auténticos de su poderío. Y Estados Unidos, aunque era un rival fuerte, ya sabemos lo que son Estados Unidos y Gran Bretaña, pues son un poco como Pili y Mili, ¿no? Son un poco amigotes y ahí no había mucho problema en que las colonias cayesen en manos de Estados Unidos. Estaban próximos a su territorio, podía hacerse con ellas cuando quisiese y era mejor que estuviesen en manos de Estados Unidos que de Francia, por ejemplo. Francia también tenía posiciones en el Caribe, no lo olvidemos. Y podía haber aspirado a Cuba perfectamente. Lo que pasa es que solía mantener buenas relaciones con España, entre comillas, siempre supeditadas a los intereses imperialistas. España, como ya digo, tenía 4 cruceros acorazados, 2 destructores, pero uno de los destructores que le había comprado España a Italia, el destructor Cristóbal Colón, que había comprado tecnología británica, que era la tecnología punta de la época, para sus cañones, sus torretas de ataque, ¿no? Y se las entregaron defectuosas los ingleses, ¿no? Total, que cuando el crucero Cristóbal Colón entró en batalla, en la batalla de Santiago de Cuba, que fue la batalla en la que se decidió toda la guerra, no tenía sus cañones instalados, para que os hagáis una idea. Porque no podían instalarse porque estaban defectuosos. Se los habían vendido defectuosos los ingleses. Pero hay más. El crucero Vizcaya, que era una de los principales armas de batalla de la Marina Española, votado en Sestao en 1891. Fijaos en el escudo de Sestao, está el crucero Vizcaya en el escudo de Sestao, es muy interesante. Bueno, el crucero Vizcaya, la munición de sus cañones, que había sido comprada al Reino Unido, era defectuosa también, no podía dispararla. De tal manera que cuando el crucero Vizcaya salió a combatir en la batalla de Santiago de Cuba, no podía disparar, ¿vale? Le habían vendido la munición los británicos defectuosa.
Es decir, que el Reino Unido fue otro de los enemigos de España en esta guerra. Y de hecho, solo hay que leer las felicitaciones que le envía el embajador de Estados Unidos, el embajador inglés a Estados Unidos después de la guerra, felicitándoles por haber vencido a los españoles, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Lo feliz que están. Pero total, que de los 6 barcos que tiene España en el Caribe, 2 están incapacitados para el combate. Pero no eran cáscaras de nuez, eran cruceros acorazados, con una coraza de aquí te espero. En algunos casos eran mejores que los barcos americanos. Estados Unidos todavía no era la potencia que es hoy en día. Hoy en día es la máxima potencia naval del mundo. En 1898 no lo era. En la batalla de Santiago de Cuba, España enfrentó 6 barcos a 10 americanos. Pero los 10 barcos americanos tenían todo el equipamiento perfectamente disponible, los españoles no, pero no eran mejores barcos que los españoles. Los españoles hubiesen sido buenos barcos si hubiesen tenido una situación óptima para su desenvolvimiento. Pero el almirante Cervera erróneamente metió la flota en la bahía de Santiago de Cuba, que fue para él una ratonera, porque luego la flota norteamericana le esperó en la bocana y la bahía de Santiago de Cuba era tan estrecha que los barcos tenían que salir de uno. Entonces, a medida que iban saliendo, los americanos les iban cañoneando. Y eso fue el gran error del almirante Cervera en esa batalla, ¿no? Y fue otro gran error el orden en el que salieron los barcos, porque el almirante Cervera, cuando salió el 3 de julio de 1898, cuando salió a la mar, a la batalla, porque estaban los barcos americanos esperándoles, sabía que tenía la batalla perdida. Y lo que quería conseguir Cervera era minimizar los daños. Y para eso esperaba que sus barcos pudiesen escapar. Pero ninguno pudo escapar. Los 6 barcos españoles fueron hundidos. Si alguno de los destructores hubiese podido operar en esa situación táctica tanta desventaja para los españoles, podía haberle hundido algún barco a los americanos. Pero incluso el despliegue de los barcos del almirante Cervera ha sido muy criticado por gente que sabe de estrategia naval, porque dejó los destructores para salir al final y bueno, pues por lo visto no debía ser buena decisión, ¿no? Total, en la batalla de Santiago de Cuba, la flota española fue hundida, fue destruida. No era una flota tan mala como se nos ha hecho creer los españoles, por toda esa caterva de personajes que están siempre intentando transmitirnos que lo español ha sido siempre lo peor de todo. No es cierto. Las condiciones fueron muy desfavorables a España en esa batalla. Por un lado, los defectos en el equipamiento de las naves, la mala disposición táctica para salir de la bahía de Santiago de Cuba y unas decisiones estratégicas erróneas por parte del almirante. Pero por lo demás, si se hubiesen enfrentado cara a cara a las dos flotas, pues bueno, el resultado podía haber sido distinto, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, fue una derrota española, una derrota decisiva. Los americanos dejaron a España sin defensa en el Caribe y eso pues provocó que España tuviese que pedir conversaciones de paz a Estados Unidos. En tierra, los americanos desembarcaron como 75.000 hombres en Cuba, pero los españoles tenían 200.000 soldados. Entre tropas regulares y voluntarios, unos 200.000 soldados. Lo que algunos no me van a creer lo que voy a decir ahora, pero bueno, lo voy a decir igualmente porque es cierto. El equipamiento de tierra del ejército español era mejor que el americano.
Los españoles tenían un rifle que era el Mauser de versión modelo de 1893, un rifle alemán, el Mauser, un rifle de repetición que era mejor que el Springfield que tenían los americanos. Y lo notaron, porque tuvieron muchas bajas en los combates en tierra contra los españoles. Sobre todo, igual el combate más conocido, el de la Loma de San Juan, en torno a Santiago de Cuba, los americanos tuvieron muchísimas bajas. Un combate que en buena medida fue historiado por Theodore Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos algunos años después, en el que pensaban que los españoles tenían ametralladoras instaladas. Y no era cierto, era un rifle de repetición alemán, con el que les están machacando. Y 500 españoles pudieron hacer retroceder a 15.000 soldados americanos en esa batalla. Pero era una superioridad numérica tal que al final los españoles tuvieron que retirarse y Santiago de Cuba rendirse. La artillería española también era mejor que la americana, porque era alemana también. Eran los cañones Krupp, que vamos, que les hicieron mucho daño a las baterías americanas y bueno, y eran unas baterías muy buenas, ¿no? Y además los españoles sabían luchar en Cuba, porque tenían experiencia luchando en la isla. Durante las guerras contra los mambises cubanos, llevaban tiempo peleando y tenían experiencia. Entonces, la guerra en tierra no le fue tan bien a Estados Unidos como en mar. Pero aún así, España tenía tantas tropas en Cuba que tuvo muchísimas bajas, 15.000 bajas aproximadamente solo en enfermedades. Los americanos también tuvieron muchas bajas en enfermedades tropicales. Y en combates tuvieron más bajas los americanos. Pero daba igual, porque al perder la flota España ya no podía defender Cuba. Ya no podía enviar más tropas, ya no podía enviar más suministros, estaba cortada toda la comunicación con la metrópoli y a España no le quedaba más remedio que rendirse. España solicita conversaciones de paz con Estados Unidos, entre otras cosas porque España tiene miedo a que Estados Unidos ataque en Europa. Claro, eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Porque una vez no tienes flota no puedes impedir que se aproximen a tu territorio. No tanto tenían miedo por España en sí, porque habrían sido unos tarados de intentar atacar España, ¿no? Ya supongo que recordaban la experiencia de Napoleón en España. Pero... y además que podría haber provocado la reacción de Francia. Pero... ¿qué me decís de las Canarias? De Baleares, del norte de África? España todavía tenía posesiones que eran susceptibles de ser atacadas. De hecho, Estados Unidos, se supo después, tenía un proyecto para conquistar Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, para establecer allí una base. Pero, ¿qué pasó? Que Gran Bretaña les disuadió de que no lo hicieran. O sea, los ingleses están detrás de todo, siempre están detrás de todo. Les disuadió de que no lo hicieran porque podía provocar la reacción de alguna potencia europea. Es decir, a Francia o a Alemania no le interesaba nada que una potencia exterior a Europa como Estados Unidos tuviese posesiones en Europa, pudiendo amenazar a Europa. De tal manera que, ¿qué podía pasar si Estados Unidos se establecía en las Canarias? Pues era feo, era una situación fea. Aparte de que un ataque a las Islas Canarias podía explotarles en las narices, porque recordad que Nelson, el famoso Nelson, ya intentó un ataque a Tenerife y salió escaldado. Se pensaba que los españoles eran muy retrasados, muy tontos, muy torpes, pero atacó Tenerife y perdió un brazo. Y perdió, por supuesto, un montón de hombres, tuvo que escapar con los pies por delante. Entonces, sí que los Estados Unidos habían hecho bien su guerra en Cuba, pero cuidado, porque trasladarla a Europa podía suponer un descalabro para ellos. Entonces, pero al gobierno español le asustaban estas cosas, ¿no? Y decidió que era mejor firmar la paz lo antes posible y terminar con todo el asunto de la guerra con Estados Unidos. Las dos partes se reúnen el 10 de diciembre de 1898 en París,
y se firma el Tratado de París. Un tratado que no fue aprobado por las Cortes españolas. Lo firmó la regente porque le dio a ella la gana. Pero no hubo representación española del gobierno español en ese tratado. O sea, fue una cosa un poco turbia. La regente quería acabar de una vez por todas con la guerra y se decidió a firmar y bueno, ¿qué es lo que firmó? España renunciaba a la soberanía sobre la isla de Cuba, le concedía la independencia y además entregaba Puerto Rico, Filipinas, las Islas Filipinas y Guam, que también era colonia española, a Estados Unidos, en propiedad a Estados Unidos. Y Estados Unidos, a cambio de mantener las infraestructuras españolas en la isla, que iban a dinamitar los españoles, claro, evidentemente, le entrega 20 millones de dólares a España. Ese fue el Tratado de París. Un tratado que, bueno, pues luego tuvo una gran polémica en España, porque como ya os digo, el Congreso no lo había aceptado y resultó en la caída del gobierno liberal de Sagasta, que, bueno, él argumentó en su favor que aunque la guerra había sido un desastre, había que lucharla. Porque ¿qué habría sido de la reputación, del prestigio de España si se lo hubiesen entregado simplemente a Estados Unidos porque se la pedía, ¿no? ¿Qué habría sido del prestigio de España en esas circunstancias? Entonces, bueno, el gobierno de Sagasta cae, vuelve un gobierno conservador con Francisco Silvela y en España pues empieza un proceso no ya tanto de un asombro por lo que acaba de ocurrir, ¿no? En España, la opinión pública española de pronto se queda asombrada, pero ¿qué ha pasado? O sea, en cuestión de semanas hemos perdido todo el imperio colonial que nos quedaba y somos un país no ya de segunda, sino casi de tercera. O sea, nos han machacado. Nos han destruido la flota, ya no tenemos flota. Nuestro ejército ha sido machacado por los yanquis, como los llamaban, ¿no? Y prácticamente nos han humillado. Empieza un periodo de presión de la opinión pública española, de presión por lo que hemos sido y lo que somos, y va a empezar una época que va a ser conocida como el regeneracionismo. Pero el regeneracionismo, bueno, ya vamos a hablar de ello, pero vamos, tampoco duró mucho, no alcanzó sus propósitos, y es que el problema de España no era el ejército, no era la flota, no era ni siquiera el pueblo español. El problema de España era que mientras estaba luchando la batalla de Santiago de Cuba, mientras estábamos perdiendo la flota, en Madrid los políticos españoles estaban pasando una agradable tarde de toros o en el teatro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si tenemos unos políticos que les da exactamente igual la situación de España, que España está luchando por su supervivencia, por la supervivencia de su imperio, y los políticos se lo están pasando bien en los toros. Es que, ¿qué podemos esperar? O sea, el problema de España, como he comentado antes, es una clase política corrupta, estaba muy corrupta. Y en realidad le daba bastante igual lo que pasase con el prestigio de España o con su futuro, ¿no? Pero bueno, en esa guerra pues se perdió el prestigio, la condición internacional de España, etcétera, etcétera. Es interesante destacar, que se me ha pasado antes, que todos estos barcos que nos decían, a mí me lo dijeron en secundaria, que eran barcuchos de madera, en lugar de, como España no se fiaba demasiado del Reino Unido ni de las otras potencias europeas, a finales del siglo XIX se convence de iniciar una industria naval que todavía hoy mantiene España en una serie de puertos que son, en concreto, en Bilbao, Ferrol, Cartagena y no sé si era Valencia el otro, puertos de construcción naval. Y los buques españoles se construyen en esos puertos, que son buques acorazados, buenos buques,
pero que desgraciadamente pues el armamento se lo solicitaron al Reino Unido y así nos fue, ¿no? Pero bueno, se desarrolló una industria naval importante en España por esas fechas que dura hasta nuestros días. Y uno de los productos de esa industria naval fue el crucero acorazado Vizcaya, que fue botado en 1891 y hundido en 1898 en la batalla de Santiago de Cuba. Dicen que todavía se ve allí las torres con cañones en Santiago de Cuba del crucero Vizcaya todavía se pueden ver allí porque no las han retirado y se hundió allí el barco. Y antes de la guerra se habían solicitado más cruceros, más barcos, en concreto el acorazado Pelayo, que estaba en Francia en reformas, le estaban haciendo una serie de reformas con tecnología francesa, y el Carlos V, que no llegó a ser terminado para los momentos de la guerra, ¿no? Y que hubiesen venido muy bien pues para darles una patada en el culo a los americanos, pero no se pudo. Los 6 barcos, el Plutón y el Furor, destructores españoles, y los acorazados eran el Cristóbal Colón, comprado a Italia, el Vizcaya, botado en Sestao, que todavía aparece en el escudo de Sestao, si os fijáis, el almirante Oquendo y la infanta María Teresa, que era el cuarto crucero. Todos hundidos en la batalla de Santiago de Cuba, donde España perdió barcos pero no perdió honra, como decían entonces, ¿no? Perdió barcos pero no perdió honra. 300 muertos y 2.000 prisioneros en esa batalla, frente a un muerto estadounidense. Los estadounidenses en esa batalla demostraron su malísima puntería en el mar. Sus barcos alcanzaron menos del 10% de los disparos. Los españoles todavía menos, pero apenas pudieron disparar por las circunstancias de las que ya hemos hablado. Pero la batalla de Santiago de Cuba la ganó Estados Unidos no por su gran habilidad, como por la gran habilidad de sus almirantes o de sus marinas o de su disciplina naval, sino por el mal desempeño de la otra parte, de la parte española, ¿no? Con los barcos defectuosos, una situación táctica imposible, una dirección estratégica desastrosa, ¿no? Eso fue por lo que ganaron la batalla los americanos, porque por lo demás su desempeño en la batalla no fue especialmente bueno, fue bastante malo. La culpa fue nuestra principalmente. Y la culpa fue de la malísima decisión del almirante Cervera, ese que hoy le llaman, que dicen que es un fascista y cosas. El almirante Cervera fue un tío que, aunque tomó malas decisiones, se la jugó por España con la bandera rojigualda, bajo la bandera rojigualda, se la jugó bajo los cañonazos americanos, le podían haber llevado la cabeza. Fue un hombre valiente, fue un hombre que sabía que tenía que salir, aunque tenía certeza absoluta de que iba a fallar, de que iba a perder esa batalla. Salió sabiendo que podía morir, salió a la batalla y dio la batalla, la perdió. Pero los americanos le trataron con honores de gran militar, ¿eh? No os penséis que los americanos se rieron de él, no. Le trataron con honores cuando le cogieron prisionero, por su valentía, por su arrojo en esa batalla y por haber, en cierta medida, pues haber mantenido el honor de España, que podía haber perdido. Si él llega a decir, oye, no, vamos a salir a perder, no voy a arriesgar a mis hombres, no voy a arriesgar mi vida, me quedo en puerto, y cuando los americanos tomaron Santiago de Cuba, que fue pocos días después, tomaban toda la flota, le quitaban toda la flota, se quedaba con el enemigo la flota. Pues bueno, al menos la saqué y la hundieron entera y no fue para nadie, ¿no? Bueno, pues eso, 10 de diciembre de 1898, Tratado de París, perdemos todo el imperio colonial español, ¿vale? Excepto lo que nos queda de Marruecos. Si habéis llegado hasta aquí, vamos, merecéis un monumento, venga. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo, gracias.